Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 15 de enero de 2026. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Si la cuesta de enero económica le ha parecido empinada, el terreno político está a punto de ponerse más cuesta arriba, pues la reforma electoral promovida por el gobierno federal ya fue analizada ayer en Palacio Nacional entre la Comisión Especial, los coordinadores parlamentarios y la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de la reforma indica que, además de quitarle la muy valiosa autonomía al INE, otro golpe es recortar plurinominales, lo que pegaría a minorías y opositores en el Congreso. Súmele a esto que van por reducir el financiamiento público a partidos de oposición, dejando esos ahorros a quien maneja presupuesto y dinero a su criterio. La paradoja es evidente. Morena impulsa hoy cambios que en otra época denunció en las calles, como el fortalecimiento del poder de un partido casi único. Llama la atención que el jefe de la comisión redactora que borra plurinominales, Pablo Gómez, la mayoría de las veces ha llegado como legislador por esa vía de representación proporcional. Curiosamente, quien mejor explicó la paradoja de la iniciativa fue un aliado de la 4T que no estuvo invitado al cónclave de Palacio. El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, lo dijo sin rodeos. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de la elección al poder judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma? La respuesta del gobierno es sí. Al borrar los plurinominales, los petistas serían los principales afectados. Por eso, tanto los dirigentes del PT como del Verde ya advirtieron a los morenistas que no cuenten con ellos en la votación. Claro, falta ver que no sea solo un arma de negociación. ¿A quién le importa Davos? El afamado Foro Económico Mundial ya no es lo que parece, pues la presidenta Claudia Sheinbaum decidió que este año tampoco asistirá al encuentro de jefes de Estado, empresarios gurús de la tecnología, especialistas y observadores internacionales. La última vez que un mandatario mexicano acudió al foro en Suiza fue Enrique Peña Nieto en 2014. Según informó la presidenta, en su lugar asistiría Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, para hablar a los asistentes sobre el modelo mexicano de desarrollo con justicia, vinculado con los temas ambientales, como el Tren Maya. La alcaldesa tiene blindaje. Por unanimidad, la Suprema Corte decidió mantener la protección judicial que impide sancionar a la edil morenista de Acapulco, Avelina López, por un supuesto desvío de 898 millones de pesos. El detalle está en que se trata de fondos federales y fue la Auditoría Superior de Guerrero la que descubrió el desfalco. Así que en términos legales, la Auditoría Superior de la Federación tendría que actuar, pero no parece interesada en hacerlo. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Laida, la piedra en el zapato para la 4T. La que se está volviendo una piedra en el zapato para el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, nos platican, es la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Pues a pesar de que ha sido muy cercana a la figura presidencial, los escándalos que ha desatado en su estado incomodan a Palacio Nacional y en su partido más de lo que parece. ¿No recuerdan que primero fue el paro de policías estatales que denunciaron malas condiciones de trabajo y que los mandaron a un operativo sin la debida protección? Luego fue el enfrentamiento contra los periodistas de Tribuna de Campeche, a quienes
demandó y se les impuso de sanción no hablar de doña Laida, un censor para vigilar lo que publican y una disculpa pública. Pero la gota que derramó el vaso es la embestida contra el rector de la Universidad Autónoma del Estado, José Alberto Abud Flores, a quien en un misterioso operativo lo acusaron de posesión de droga y fue destituido de manera expedita para imponer a una nueva rectora, quien a decir de muchos es cercana a doña Laida. ¿Será que ya pronto suena el teléfono rojo? La fiesta del toro. Y a propósito de morenistas distinguidos, nos comentan que ayer el conspicuo senador Félix Salgado Macedonio festejó ayer en grande su cumpleaños número 69 con banda, mariachi y al menos 5 pasteles en lo que se denominó el Toro Fest. Ataviado con collares de flores que le obsequiaron pobladores y rodeado de sus familiares, amigos y cientos de simpatizantes, el legislador mostró músculo de su popularidad a un año de que Morena define la candidatura a la gubernatura guerrerense rumbo a la elección estatal de 2027. Y aunque su partido ha sido categórico al advertir que está prohibida la postulación de familiares, su hija es la actual gobernadora, el mismo Salgado ha dicho que hará lo que diga Morena, pero también ha sido insistente en que la última palabra la tiene el pueblo. Por lo pronto, más que un festejo de cumpleaños, lo de ayer pareció el arranque de una campaña electoral. Anticorrupción va por exmiembros del INAI. Muy atentos y buscando abogados son los exfuncionarios del extinto Instituto Nacional de Transparencia INAI, incluidos algunos de sus excomisionados y excomisionadas. Nos detallan que ayer Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que la dependencia ya interpuso denuncias contra quienes resulten responsables por haber guardado en cajones expedientes de denuncias por filtración de datos personales, con el objetivo de que ésta prescribiera y no se le diera seguimiento. Así que nos dicen que quienes pensaban que los señalamientos y acusaciones contra exintegrantes del INAI había desaparecido tras su extinción, deberían de comenzar a preocuparse. PT Morena. ¿Habrá fractura? Nos hacen ver que entre más se acerca 2027, más clara se ve la posible fractura entre PT y Morena. Ayer el líder petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, respaldó la política económica de López Obrador, aunque reconoció que en su administración nomás se endeudó, muy poquito. Pese a ello, nos recuerdan, arremetió contra el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a quien calificó de malito, y hasta pidió al pueblo que lo saquen durante la consulta de revocación de mandato. Otra señal de la fractura es que don Reginaldo fue claro en que para él no se necesita una reforma electoral, y hasta recordó que ningún proyecto constitucional podrá aprobarse si el PT no está de acuerdo. ¿Habrá fractura o solo son petardos de don Reginaldo? Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la comisión que encabeza Pablo Gómez abrir de inmediato el diálogo con aliados del Verde y el PT para lograr consensos en torno a la reforma electoral, que requiere al menos 12 modificaciones constitucionales, por lo que necesita el apoyo de la 4T en pleno. Sin embargo, el tema álgido y que preocupa es la reducción de plurinominales, lo cual impacta de manera directa a los partidos satélite de Morena, sin contar con el recorte de presupuesto y el revés al PBMista que gobierna San Luis Potosí con la ley esposa, norma contraria a la reforma contra el nepotismo promovida por la mandataria. A ver, trascendió
que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que comanda Raquel Buenrostro, no solo hay un expediente abierto por señalamientos a funcionarios del extinto INAI de intentos de extorsión a la Femex Food para no sancionarla por la vulneración de datos personales con el Fan ID, sino que además tiene otras investigaciones a servidores del instituto del área que encabezaba la excomisionada Josefina Román, porque mandaban al archivo muerto denuncias de ciudadanos contra empresas que hacían mal uso de sus datos personales. Trascendió que el secretario de Salud David Kersenovic planteó la necesidad de un golpe de timón para transformar el sistema de salud mexicano, avanzar hacia un servicio universal, reducir la fragmentación institucional, garantizar el abasto de medicamentos y fortalecer la prevención, porque hay que integrar, coordinar y armonizar, en lugar simplemente de superponer programas, estructuras y normatividades. Todo está muy bien, pero, como siempre, no se habló de cómo. Trascendió que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, representará al gobierno en Davos, cita del 19 al 23 de enero, donde expondrá el modelo mexicano y diversos temas de su área en la reunión anual del Foro Económico Mundial, que reunirá a líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil. También asistirá Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo de Asesores de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Quién va al Foro de Davos? La máxima representante del gobierno mexicano en el Foro de Davos será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, lo que ya había ocurrido. Además, como parte de la comitiva, asistirá la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. En principio, acudirá Donald Trump, quien ayer confirmó su asistencia, así como otros 64 jefes de Estado y de Gobierno. Anticorrupción le entra al interoceánico, que siempre sí será investigado el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro. Sabemos que hay distintas pesquisas abiertas, como la de la Fiscalía General de la República, que por cierto no ha dado a los avances. Estamos viendo que no haya habido ninguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor que haya provocado o haya sido omiso, dijo la secretaria. Veremos si hay resultados y hasta dónde se llega. Regalazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A quienes les llegaron tarde los Reyes Magos fue a los consejos estatales de Morena, pues pese a que tenían que concluir sus funciones en septiembre de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del Consejo Nacional de Morena de mantenerlos vigentes hasta el 1 de octubre de 2027, para que tengan manga ancha en la designación de candidaturas a las 17 gobernaturas, congresos locales y el federal, así como cientos de ayuntamientos. La decisión deja inconformes a los militantes que impugnaron la prórroga al advertir que representa un grave retroceso para la vida interna del partido. El PT se pone rejego. Resulta que el coordinador de la bancada de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de la reforma electoral cuando la 4T tiene el Ejecutivo Federal y las mayorías en el Congreso, y reconoció hasta el Poder Judicial. El legislador indicó que sería mejor concentrar los esfuerzos en lograr la unidad ante la amenaza exterior, como las decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Parece que se viene una dura discusión en San Lázaro con un ligero tufo
a rompimiento. Será. No descarta reunión con Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer desmintió la versión de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le haya colgado el teléfono en la llamada de apenas 15 minutos que sostuvieron el lunes pasado. Sheinbaum dijo que Trump se despidió de manera muy amable. Por cierto, la mandataria dijo que no descarta buscar una reunión cara a cara con el político republicano. No lo desechemos, respondió ayer cuando en la denominada Mañanera del Pueblo se le cuestionó al respecto. No obstante, aclaró que esperará a que pase el 20 de enero, cuando Trump cumple un año en el cargo. ¿Ayuda al pueblo cubano? La 4T no siempre toma en cuenta al pueblo, hizo ver ayer el coordinador de los senadores panistas Ricardo Anaya. Y para muestra está la entrega del petróleo a Cuba. ¿Acaso a algún mexicano le consultaron si querían que el crudo mexicano fuera a la isla? No se está ayudando al pueblo de Cuba, sino a la cúpula de la dictadura, a los líderes de la dictadura para sostenerse en el poder. El legislador azul fue enfático al decir que esos envíos son para pelearse con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y como dice Juanga, ¿pero qué necesidad? Reunión en Segov. Un post llamó la atención ayer. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que se reunió con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, y con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, entre otros funcionarios. El mensaje no da detalles, pero un tema en particular los une a todos ellos: el amago de los maestros de la CENTE de intensificar sus protestas e intentar boicotear el Mundial. No es cosa menor, dado el poco tiempo que falta para la justa deportiva. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Dúo dinámico va a Davos. 2 mujeres representarán a México en la edición 2026 del influyente Foro de Davos, Suiza, del 19 al 23 de enero. La presidenta Sheinbaum comisionó a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien explicará la visión del gobierno mexicano sobre el desarrollo con justicia y el modelo ambiental, y a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez. Le encargó ser la representante ante empresarios. INE impugnó, pero la Corte resolvió. En el INE recuerdan que el propio instituto impugnó en noviembre de 2025 la reforma que faculta a su presidenta Guadalupe Tadei a designar altos funcionarios sin aprobación del Consejo General. Pero la Corte, encabezada por Hugo Aguilar, desechó el recurso y la ley quedó como la aprobó el Congreso, por lo que su aplicación queda vigente. Encareciendo sus votos, empezó el PT a cotizar sus votos para la reforma electoral. Su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, advirtió que para aprobarla se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da. Sin el Verde no da. E incluso cuestionó: ¿se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los 3 poderes. Objetivo compartido. A destrabar la inversión privada se encamina el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Energía. José Medina Mora, presidente del organismo, busca reactivar ese flujo para impulsar crecimiento económico y bienestar sostenible. Es clave la coordinación con la dependencia a cargo de Luz Helena González para capturarlo desde el sector energético. Buen Rostro indaga tragedia. Investiga la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el descarrilamiento de un convoy del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre con saldo de 14 muertos.
El equipo de la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, revisa si hubo omisiones por parte de un servidor público, empresa o proveedor que hayan causado la tragedia. El Papa quiere visitar México. El Papa León XIV expresó su deseo de venir pronto a nuestro país. Se lo dijo al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, quien le reiteró la invitación de una audiencia en el Vaticano. El Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe. Refuerza lazos con Japón. Recibió el canciller Juan Ramón de la Fuente a su homólogo de Japón, Iwao Ori, para dialogar sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y el intercambio comercial. De hecho, uno de los temas principales fue el de las inversiones de empresas niponas en nuestro país y proyectos de cooperación para el desarrollo. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Cocina Partido Verde plan para mejorar regulación de refugios animales. Le platicamos que si bien los diputados del Partido Verde, liderados por Manuel Talayero, bajaron de última hora la iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del orden del día de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos aseguran que sí la presentarán formalmente la próxima semana para proponer cambios que fortalezcan la supervisión de los refugios animales, que ahora están en la polémica por el rescate de más de 900 perros y gatos del refugio franciscano, y la Fiscalía Capitalina documentó maltrato animal. Nos dicen que viene en el documento una sustancial mejora en la definición de los refugios, albergues y asilos de cuidado animal, y establece, por ejemplo, que la Secretaría del Medio Ambiente tenga padrones de estos, o que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAO, cuente con facultades de supervisión. Y por cierto, nos comentan que la jefa de gobierno, Clara Brugada, enviará su propuesta. Hay 1050 obras en la Ciudad de México hacia el Mundial. Nos dicen que en la tercera reunión del tercer comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, para dar seguimiento a los preparativos de la justa deportiva, que tendrá lugar en junio próximo, el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, trabaja en 850 obras públicas para el mejoramiento de la urbe, con senderos seguros, la ciclovía en Tlalpan, así como la rehabilitación del CETRAM Huipulco. A este número se sumarán acciones por las alcaldías para dar un total de 1050 frentes de obra. Desalojan al PT Edomex de sus oficinas. Tras un conflicto judicial, nos comentan que este miércoles se efectuó, haciendo uso de la fuerza pública, el desalojo de un inmueble ubicado en Toluca, en el Estado de México, que servía como oficinas del Partido del Trabajo, específicamente catalogado como Casa de Atención Ciudadana. El motivo, nos refieren, es que el partido venía arrastrando un adeudo millonario con el dueño por conceptos de renta. Así, las sillas, escritorios, mesas, archiveros, refrescos, playeras, fotografías y documentos estuvieron en la calle hasta que llegaron los camiones de mudanza. Glorieta de Colón, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Dirigentes estatales del PRD trazan la ruta 2026. Dirigentes del PRD en diversas entidades del país realizaron su primera reunión del año en la capital del país como sede, y con la presidenta del PRD Ciudad de México, Nora Arias, como anfitriona. Fueron muchas horas de trabajo, de discusión, de diálogo para trazar la ruta del partido para este 2026 y que todos los dirigentes
vayan por la misma ruta, pero conservando su autonomía en cada entidad federativa. Además de Arias, participaron los presidentes del PRD en Zacatecas, Néstor Santa Cruz, y el diputado dirigente Eleuterio Ramos Leal. También el presidente de Morelos, Sergio Prado Alemán, de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, de Hidalgo, Margarita Ramos Villeda, y de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre. También participaron en forma virtual los líderes de Michoacán, Octavio Ocampo Córdoba, y de Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez. Entre los primeros escenarios que se trazaron, ven buenas posibilidades de que el PRD sea competitivo en municipios, alcaldías, distritos electorales, yendo solos, sin cerrarse eventualmente a las alianzas. La frase coloquial diría que empezaron con el pie derecho el año, pero en el caso de los periodistas fue marcadamente su pie izquierdo. Cortesía legislativa. En el Congreso de la Ciudad de México, el Partido Verde no quiso tensar la relación con la jefa de gobierno Clara Brugada, y como una cortesía política, se desistieron de presentar la iniciativa que tenían previsto entregar hoy en la sesión de la Comisión Permanente para reglamentar los refugios y albergues para perros y gatos principalmente. El gobierno capitalino está preparando su propio proyecto, el cual será respaldado, dijo el diputado Jesús Esma, por la bancada del Partido Verde. También del PT se van a sumar. Van tarde al Mundial. Como buenos funcionarios mexicanos, al 11:45, en el gobierno de la Ciudad de México comenzaron trabajos a marchas forzadas con motivos del Mundial de Fútbol que se va a inaugurar en menos de 5 meses. Esperemos que las autoridades sepan que el contrato de México con la FIFA establece que no debe haber obras en las zonas de impacto turístico de la ciudad sede, dentro de los 60 días previos al inicio del torneo mundialista, que comenzará el 11 de junio. O sea, que el gobierno capitalino tiene poquito menos de 3 meses para las 850 obras en la capital. Aquí apostamos a que no terminarán todas y dejarán varias inconclusas, y otras tantas ya ni siquiera las van a comenzar. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Las cuentas para llegar a la tan prometida 100 utopías en 2030 ya comenzaron a no salir. En teoría, se debía edificar un centro de este tipo en cada alcaldía por cada año de gestión del actual gobierno capitalino, de tal forma que por cada demarcación se alcanzaran 6 sedes. El plan indicaba que para estas alturas ya habría de inaugurarse la primera tanda de instalaciones, lo que nada más no ha ocurrido. A esto se suma que el presupuesto de este año considera 2.500 millones de pesos para los 14 centros que están en procesos de construcción y solo 100 millones para los nuevos proyectos que ni siquiera están programados. A lo mejor ahora sabemos que el nombre de estos centros no era una mera metáfora. Si no ocurre ningún sobresalto en Donceles, todo apunta a que hoy se entregarán finalmente los resultados de la preconsulta del sistema de cuidados al órgano técnico consultivo que da seguimiento a este proceso. Originalmente, el informe debía haberse proporcionado desde diciembre, pero entre cierres de año y periodo vacacional, los tiempos previstos terminaron alargándose. Ya se verá si desde esta semana en el legislativo existe interés por dar celeridad a un tema que trae no más 2 años de retraso. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Directora de Colegio de Bachilleres impone familiares sin experiencia. La que armó su agencia de colocaciones, nos platican, es la directora del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Angélica García Pérez, de Morena, pues creó una red de nepotismo en los cargos directivos
donde algunos casos no cuentan con el perfil profesional e incluso se acusan presuntos malos manejos. Como ejemplos nos detallan que en la Secretaría Técnica y la Subdirección de Servicios Académicos colocó a Germán Hernández, elemento activo de la Policía Estatal, quien es el encargado de dictar el rumbo administrativo y académico, mientras que en cargos estratégicos fueron asignados sus familias y a familiares ya llegados, como a su sobrino Ricardo Matías García, de oficio mecánico, quien es subdirector de planeación, entre otros. Promoción fantasma de mando. El que hace como que la Virgen le habla, nos cuentan, es el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, sobre todo cuando se le mencionan las pintas que lo promueven en bardas del Estado con alusión a su imagen y nombre. Nos indican que las pintas no son novedad, pues desde hace algunos meses han aparecido misteriosamente, y cuando se le pregunta a don Gilberto, dice desconocer su origen y que él no las paga, al tiempo que agradece a quien lo considera como un perfil político para la elección de 2027, aunque hace mucho énfasis en que él no las alienta para evitar salir regañado o que lo vayan a inhabilitar, pues tiene su vela bien encendida. ¿Qué tal? Quitan vestigios españoles a escudo. Nos comentan que en el Congreso de Chiapas dejó varias cejas levantadas tras la aprobación de la modificación del escudo de armas de la entidad, del cual eliminaron los símbolos asociados a la conquista española y los sustituyeron por elementos de carácter cultural, histórico y natural, que representan a los pueblos originarios y la riqueza biocultural del Estado. Nos detallan que en total le hicieron 14 cambios al escudo, como la sustitución del castillo por una pirámide y la corona por un tocado maya, entre otros, que no gustaron mucho, y en las calles no faltaron los comentarios irónicos de que ahora los diputados locales van a querer tirar la pila de Chiapa de Corzo, que data del siglo XVI y es considerada la joya arquitectónica mudéjar más importante de México. ¿No tendrán que hacer? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 15 de enero de 2026. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho y abríguese bien. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.